Dice secreción Sí, digestiva, absorción intestinal, fisiología hepática, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes. Bueno, primero darles las gracias por estar presentes y puntuales. Ayer se me había presentado un contratiempo muy difícil, familiar, y bueno, y por eso, bueno, ya se pudo solucionar. Ahora estamos más tranquilos en la familia y bueno, les agradezco su comprensión. Y bueno, miren, ¿no? Para poder tener nuestra clase mucho más tranquilos, ¿ya? Y poder hacer una clase muy bonita, muy interesante. El día de hoy, miren, vamos a tener esta clase, secreción digestiva, absorción intestinal. La clase pasada hablamos sobre motilidad intestinal, ¿correcto, jóvenes? sí, profesor. Ok, Sí, muy profesor, bien. sí, profesor. Muy bien, entonces muy bien. Estén atentos, por favor, porque ¿por qué esta clase es importante? ¿Por qué? Porque les va a ayudar a ustedes, les va a ayudar a cuidarse, a cuidar a su familia, etcétera. A ver, alguien que me pueda ayudar, por favor, a leer. No se peleen, una persona nomás. No, profesor, yo le ayudo. A ver, ayúdeme, hijo. ¿Cuál es su nombre? Álvaro. Álvaro, muy bien, Álvaro. A ver, lo máximo. Todos los Álvaros son buenos estudiantes. A ver, Álvaro, Gracias, ayúdame a profesor. leer. Caso clínico de Ricardo. Ricardo, de 48 años, vive en Breña, taxista, con antecedentes de obesidad, fumador y BDM. Diabetes mellitus. DBM, Ah, diabetes mellitus. y diabetes mellitus. Su dieta es en base a carbohidratos, frituras, comida rápida. Se automedica con AINES por, por artritis de rodilla. TE, Tiempo de enfermedad. tiempo Tiempo de de enfermedad. enfermedad, 2 días, que inició su cuadro con dolor tipo ardor en epigastrio. Acudió a la emergencia del Hospital Nacional 2 de mayo. 2 de mayo, cuyo diagnóstico fue abdomen agudo. Es operado de perforación gástrica por úlcera gástrica. Muy bien. Hasta ahí nomás, hijo. Muy bien. Miren, eh, yo les cuento, esto es algo muy más o menos frecuente. ¿Por qué? Porque puede suceder a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, Ricardo tiene factores de riesgo. Por ejemplo, él es taxista y al ser taxista lleva un estilo de vida sedentario, o sea, todo el día está sentado en su carro. Otro factor de riesgo tiene la obesidad, ¿ya? Que es un estado proinflamatorio. Las personas que son obesas se mueren más, así que si en su promoción hay alguien que es obeso, bueno, puede cambiar, ¿no? La obesidad genera un estado proinflamatorio, se mueren más. Otro, miren, es fumador, ¿no? Fumador. Ustedes saben que cuando uno fuma se produce más de 200 sustancias tóxicas. No solo la nicotina, el arsénico, tolueno, eh, y otras más sustancias que producen daño, ¿no? A nivel pulmonar. Mire, su dieta es en base a carbohidratos, cuando nuestra dieta debe ser una dieta balanceada, que tenga carbohidratos, proteínas, lípidos, frutas, verduras, ¿no? Pero miren, ¿qué come, no? Frituras, ¿no? Comida rápida, otro factor de riesgo. Y miren, hay otro factor de riesgo para dañar también el estómago, ¿no? Por ejemplo, se automedica con AINES, AINES. ¿Y qué significa AINES? ¿Qué significa AINES? Creo que son antiinflamatorios. Muy bien. A de anti y de inflamatorios no esteroideos, los AINES. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, a ver, voy a escribir un AINE. Un AINE, jóvenes, digan, a ver. Ibuprofeno. Muy bien, hija, muy bien. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno. Voy a escribirlo para que nunca se olviden. Yo sé que sus compañeras lo saben, pero el ibu... Buena, Sheila. Ah, sí, Sheila, muy bien, Sheila, ¿no? Ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno, es un AINE, ¿no? Ahorita voy a decir las características de los AINES. Ibuprofeno. Otro AINE, aparte, Diclofenaco. diclofenaco, muy bien. Voy a poner diclofenaco, ¿no? Diclofenaco. Voy a poner F nomás, ¿no? Diclofenaco, ¿ya? Diclofenaco. Otro, el el naproxeno, muy bien, naproxeno, ¿no?
Naproxeno, nombre marca el Poznan, ¿no? Lo que toman las chicas cuando a veces están en sus días difíciles, el naproxeno, ¿no? Cuando a veces viene la regla, así, dolor cólico, lo he visto a mi hija que a veces está tirada ahí con el dolor, ¿no? Napro, naproxeno, ¿no? Naproxeno, ¿no? Esto es importante que lo conozcamos, ¿por qué? Porque los AINES bajan el dolor, ¿no? O sea, disminuyen el dolor. Los AINES también disminuyen la inflamación, o sea, quitan el dolor, bajan la inflamación. También ayudan a disminuir la temperatura, jóvenes, ayudan a disminuir la temperatura. ¿Ya? Son analgésicos, bajan el dolor, bajan la inflamación, ¿correcto? ¿Ya? También son antiagregantes plaquetarios también, ¿no? Son antiagregantes plaquetarios y sobre todo son antipiréticos, bajan la fiebre. ¿Y cuál es el detalle? ¿Y por qué profesor Ricardo consumía AINES? Porque como era obeso, la obesidad dañaba sus rodillas, daña sus rodillas. O sea, cuando una persona es obeso, daña sus articulaciones, las articulaciones, produce artritis, osteoartritis. Pero ¿cuál es el detalle? Que los AINES producen daño de la mucosa, jóvenes, daño de la mucosa gástrica, claro. Los AINES producen gastritis, producen úlcera, si uno consume a larga data. Por eso nunca olviden, miren, apunten, ¿ah? Apunten por favor, pregunta de examen. Los AINES solo se toman por corto tiempo. 2 días, 3 días, no voy a tomar AINES un mes, ¿no? 2 semanas, una semana, no, no, no. ¿Por qué? Porque produce inflamación de la mucosa gástrica, puede producir gastritis, úlcera gástrica, y si eso se mantiene puede producir la perforación intestinal, la perforación gástrica. Así que ya saben, muchachos, ¿ah? Avisados están, por favor, para que se cuiden. Cuando toma un AINE, uno, por pocos días nada más, corto tiempo, ¿ya? En cambio, miren, Ricardo abusó de los AINES y eso dañó su mucosa gástrica. Por ejemplo, la obesidad es un estado proinflamatorio que va a producir daño de la mucosa gástrica. El ser fumador produce radicales libres y daña la mucosa gástrica. No come a sus horas y se daña la mucosa gástrica. Todos son factores para dañar la mucosa gástrica y producir úlcera. Y al final, ¿qué termina haciendo? Se termina perforando, ¿no? Se termina perforándose. Y eso ya es un cuadro quirúrgico. Entonces, acá dice, ¿qué antecedentes tiene Ricardo que están asociados a la úlcera? Ya lo hemos visto, el consumo de AINES. AINES. Otro factor, la diabetes, ¿no? La diabetes es otro factor para dañar la mucosa gástrica. Otro, el consumir comida chatarra, ¿no? Así como ustedes que comen comida chatarra en el hospital, no, no todos, ¿ah? Algunos de ustedes, en vez de alimentarse bien, se comen su hamburguesa, su sanguchón, su papa rellena alrededor de la facultad, su hígado frito, los he visto algunos de ustedes, ¿no? No hay que consumir comida chatarra, ¿no? Ya siempre una comida balanceada, saludable, buena hidratación, porque todo eso va a dañar más la mucosa gástrica. Otro factor, por ejemplo, cuando uno consume comida contaminada, por ejemplo, hay una bacteria, ¿no? Hay una bacteria que está asociada al daño de la mucosa gástrica. ¿Cómo se llama esa bacteria, jóvenes? Bacteria que está asociada al daño de la mucosa gástrica, está asociada a gastritis, a úlcera. ¿Cómo se llama esa bacteria? El E. Helicobacter pylori. Muy bien, muchachos, ¿ah? Qué bien. Tienen un buen background. Profesor, ¿qué significa background? Significa tener conocimientos previos y eso es muy importante en un profesional de la salud. Muy bien. Por algo son de la mejor universidad, ¿no? Somos, porque yo también soy de San Marcos, somos de la mejor universidad del país, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, todos esos son los factores. Y acá hay, miren, acá hay otra pregunta. ¿Es importante los conocimientos anatómicos y fisiológicos del aparato gástrico en el personal de salud? ¿Nosotros debemos saber eso? ¿Es importante en todos o no? Jóvenes, díganme algo. Sí.
Por supuesto, Sí, claro. profesor, obvio. Obvio, ¿no? Y más, imaginemos, si ustedes quieren hacer estudios, por ejemplo, de qué sustancia complicó el paciente, ¿no? Que le produjo una úlcera gástrica, una perforación. Obvio que tienen que conocer todo en la clínica, el antecedente, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque también es importante para que ustedes se cuiden, porque ustedes pueden hacer complicaciones, pueden hacer úlcera, pueden ser daño hepático, etcétera, ¿no? También para nuestros pacientes, ¿no? Para nuestra familia. Por eso es muy importante. Por ejemplo, miren, acá hay un dato muy importante. Por ejemplo, acá tenemos el estómago. Miren, acá esto es el esófago, acá está el estómago. Vamos a ampliar el estómago. Acá está el estómago más grande. Miren, como pueden ver el estómago, este es el esófago. Acá está el cardias, el estómago. Y miren, acá hay un segmento de la pared del estómago, la pared del estómago. Y vamos a ampliar acá. Vamos a ampliar, miren, vamos a amplificar esto, ¿no? Profesor, ¿y qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser una glándula, ¿qué glándula? Glándula, díganme algo, ¿glándula de qué? Glándula, jóvenes, una glándula gástrica, muy bien, no va a ser una glándula pancreática, una glándula intestinal, no, ya que estamos hablando del estómago, muy bien, están atentos, ¿bien? ¿Cómo me responden muy bien cuando están atentos, no? Es una glándula gástrica, profesor, ¿no? Eso, entonces, esto lo vamos a encontrar, estas glándulas en la mucosa gástrica. Por ejemplo, en esta glándula, este es el cuello de la glándula, esto vendría a ser la glándula del estómago. Y acá, estimados estudiantes, hay una gran cantidad de células. Por ejemplo, acá tenemos las células mucosas, por ejemplo acá, las células mucosas, que van a producir mucus, ¿no? Estas células mucosas producen dos cosas. Las células mucosas producen mucus, que es una proteína protectora, y también producen, ¿qué más producen? Carbonato. Bicarbonato, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué sustancias protectoras se produce a nivel de las células mucosas que protege la mucosa gástrica? ¿Cuáles son esas dos sustancias? Es el mucus y el bicarbonato, ¿no? El mucus y el bicarbonato, pregunta de examen, son dos sustancias que van a proteger, van a formar una capa protectora, forman una capa protectora, ¿correcto? Ahora otro, vamos a ver a la célula parietal. Vamos a ver, acá estaría, por ejemplo, de anaranjado esto, la célula parietal, de forma académica, célula parietal, célula parietal. Y la célula parietal principalmente produce dos cosas. Produce el ácido clorhídrico, ¿no? Produce el ácido clorhídrico. Y también produce una sustancia química llamada como el factor intrínseco de Castlé. Factor intrínseco de Castlé. A ver, voy a explicar un poquito sobre el factor intrínseco de Castlé. Voy a explicar un ratito. Por ejemplo, miren, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos a hacer esto un poco más dinámico. Imaginemos, esto es la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 ingresa a nuestro organismo. Imaginemos, lo estoy amplificando, ¿no? Profesor, haciendo 1000 veces más, 10.000 veces más. Imaginemos es la vitamina B12, ¿no? ¿No? Ustedes saben que el déficit de vitamina B12 produce anemia megaloblástica. Cuando la vitamina B12 ingresa con los alimentos, ¿no? Generalmente los alimentos de origen animal se obtiene vitamina B12, ya va a ingresar por la boca, por la faringe, por el esófago, por el estómago. Y en el estómago, ¿correcto? Esta vitamina B12 se va a unir a una molécula que se llama el factor intrínseco de Castlé. Este factor intrínseco de Castlé, ¿qué va a hacer? Se va a unir con la vitamina B12, ¿no? Profesor, ¿y este factor intrínseco de Castlé que se une a la vitamina B12, ¿por quién es producida? Por la célula. Lo hemos dicho hace un rato, ¿cómo se llama la célula? Parietal. Célula parietal, muy bien, Sheila. A ver, voy a apuntar, ¿no? Está puntos a favor de su participación. A ver. Para que participe, muy bien.
Perfecto, ¿no? Entonces decíamos, la célula parietal produce dos cosas. Célula parietal produce el factor intrínseco de Castlé y ácido clorhídrico. Ese factor intrínseco de Castlé se une ahí, se une a la vitamina B12 y luego va a ir por todo el intestino, ¿no? Va a ir por el yeyuno, por el intestino delgado, ¿correcto? Hasta llegar ¿a dónde? Al ilion terminal, que es la porción terminal del intestino delgado. Y estando las dos juntas, se van a absorber. Se absorbe por la luz intestinal. Muy bien, se absorbe. La unión de las dos va a permitir que se absorbe la vitamina B12. Profesor, pero ¿qué pasaría si solo hay vitamina B12 y no hay factor intrínseco de Castlé? Pasa por el estómago, duodeno, yeyuno, por el intestino delgado, ilion terminal, ¿se absorberá? No. No se va a absorber. Si no hay factor intrínseco de Castlé, no se va a absorber. ¿Y eso qué puede conllevar? Por ejemplo, puede conllevar a la anemia megaloblástica, anemia en la cual los glóbulos rojos son grandes. Ya no lo olviden, es un tipo de anemia también. Hay muchos tipos de anemia. Claro que la anemia más frecuente es la anemia por déficit de... La anemia más frecuente De hierro. de hierro, muy bien, Alejandro, perfecto, Alejandro, muy bien. La anemia más... Miren, recuerden, yo les digo una cosa, estimados estudiantes. Nosotros, ¿no? Bueno, ustedes, yo ya pasé también por eso, ¿no? Ustedes que están estudiando una carrera, cuando terminen van a competir con todas las facultades de toxicología del país. ¿Y quiénes tienen que ser los primeros? ¿Quiénes tienen que ser los primeros puestos siempre? San Marcos. San Marcos. San Marcos, profe Farmacéutico. Claro, muchachos, San Marcos, pues siempre, siempre, ¿no? Claro, siempre, ¿no? Profesor, ¿no? Claro, los primeros puestos, ¿no? Cuando hay una plaza, dos plazas, tres plazas, San Marcos tiene que ocuparla siempre, ¿no? Pero para eso siempre tiene que buen nivel. Y bueno, los felicito, así, participen. Profesor, si me confundo, no hay problema, me confundí, pues, me confundí, no hay problema. Y el profesor me aclara, me dice, oye, me confundí, entonces eso que me confundí nunca más me vuelvo a olvidar. Y a jóvenes, importantísimo, y estoy muy contento cuando participan, así. Yo me pongo muy contento cuando participan. Si no, bueno, ya estaría avanzando, ya estaría a mitad de clase. Pero muy bien, me alegra. A ver, seguimos compartiendo. Entonces, miren, les había comentado que la célula parietal. Ahora vamos a otro tipo de células, las células enterocromafines, miren, las células enterocromafines, por acá están las células enterocromafines, ¿no? Estas las células enterocromafines. Profesor, las células enterocromafines producen dos cosas, principalmente histamina, voy a ponerlo acá mejor de rojo. Las células enterocromafines, estas células enterocromafines, producen histamina y también producen otra sustancia muy importante que tiene que ver con la depresión. Se llama la Serotonina. serotonina, ¿no? Serotonina. Serotonina, ¿no? Serotonina. Lo voy a escribir, mira, para que no se olviden, Profesor, ¿no me dijo usted en clase? No, sí, yo lo dije. Hasta les escribí, les voy a decir. Serotonina, ¿no? Y acá me voy a tener un rato. Miren, lo que pasa que la serotonina, estimados estudiantes, la serotonina es una hormona que tiene que ver con la depresión. Por ejemplo, las personas que tienen depresión moderada, severa, tienen los niveles de serotonina, ¿no? Entonces, esto se produce por las células enterocromafines, ¿ya? Por ejemplo, entonces, cuando una persona está muy deprimida, probablemente sus niveles de serotonina son muy bajos. Es por eso que cuando uno prueba los alimentos, debe ser un momento muy especial, un momento de tranquilidad. ¿Para qué? Para que nuestras células enterocromafines producen serotonina. Entonces, si comemos felices, alegres, ya se va a dar una mayor producción de células enterocromafines y eso tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Es por eso que nada de estar peleando al momento de comer. El momento de comer debe ser sagrado, ¿no?
No sé si han notado ustedes, algunos de sus compañeros cuando comen, después están felices, ¿no? ¿Y por qué estás contento? Le dicen, ¿no? Ah, es que ya comí ya. Barriga llena, corazón contento, ¿no? ¿Han escuchado o no han escuchado esa frase, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Claro, ¿no? profesor. ¿Y por qué es? ¿Cuál es la fisiología? La fisiología se debe, ¿por qué? Porque cuando uno come, se estimula la producción de diversas sustancias a nivel gástrico y entre ellas se produce serotonina. Por ejemplo, de todo nuestro cuerpo, el 90% de la serotonina se produce a nivel gastrointestinal. ¿Correcto? Entonces, nada de pelearse en el momento de comer. En el momento de comer debe ser tranquilo, con calma, se debe dar su tiempo, ¿no? Para que todo esté bien. Pues miren, todo lo que hace nuestro organismo. Otro detalle también que hay las células chief cell o células principales van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Otro, miren, a ver, para que no se olviden, luego retrocedo, por ejemplo, están las células G. Célula G, miren, ¿y qué va a producir? Una hormona que se llama, que comienza con G. Entonces, para que nunca olviden, la célula G produce una hormona que comienza con la G, que se llama la gastrina, gastrina, ¿no? Gastrina, por ejemplo, hay unas células al fondo de las glándulas gástricas que se llaman célula G, y esta célula G que produce gastrina, y la gastrina es una hormona. Y profesor, ¿en qué ayuda esta hormona? En producir más ácido clorhídrico. Vuelvo a repetir. Y miren, acá les voy a mencionar algo. Miren, yo creo que si saben esto, pucha, como se dice, eso ya para la vida. A ver, miren, atención, por favor, miren, les voy a decir algo muy importante para su vida. A ver, por favor, presten atención. Creo que eso es algo que nadie les ha dicho, pero yo voy a decir, a ver, ¿qué pasa cuando ustedes se estresan? El aumento del estrés. Cuando hay mucho estrés, jóvenes, cuando hay mucho estrés, ¿qué es lo que sucede? Se produce una hormona, aparte del cortisol, se produce una hormona que se llama adrenalina, ¿correcto? Cuando hay mucho estrés, se produce cortisol y también se produce una sustancia que se llama adrenalina. Lo voy a escribir, ¿ah? Miren, eso es importante para su vida. Adrenalina. Adrenalina, ¿ya? Adrenalina. Cuando hay mucho estrés se produce cortisol, luego poner la C nada más, se produce el cortisol. Cuando hay mucho estrés se produce cortisol y un incremento de la hormona que se llama adrenalina. ¿Y esta adrenalina qué va a hacer? Esta adrenalina va a estimular a la célula G. Y entonces cuando la célula G se estimula, ¿qué va a producir la célula G? Jóvenes. Gastrina. Gastrina, libera gastrina. Y cuando hay un exceso de gastrina, ¿qué se va a producir? ¿Qué va a aumentar? Los niveles de Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Miren, vuelvo a repetir, miren, con efectos especiales ya, muy bien. ¿Se ve mi punterito que estoy utilizando? ¿El puntero láser? Sí. Ya, muy bien. A ver, le voy a poner que cuando usted se estresa, por ejemplo, cuando se estresa por los exámenes, por las clases, por ahí quizás su compañero que no hace su parte del trabajo, por ahí se estresa quizás con el novio, con la novia, con la enamorada, se estresa que por ahí no le hace caso, ¿correcto? Se estresa porque por ahí por la semana que han tenido, por ejemplo, se estresan, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro organismo produce hormonas de estrés como el cortisol y se incrementan los niveles de adrenalina. Y cuando se incrementan los niveles de adrenalina, estimula la célula G y esta célula G produce más gastrina. ¿Y la gastrina qué va a estimular? Va a estimular a la célula parietal, estimula la célula parietal ocíntica y eso produce más ácido clorhídrico. Es por eso que no se les ha pasado cuando uno reniega, produce más ácido clorhídrico, después está que me duele el estómago, está.
Le preguntan, ¿por qué te duele? ¿Has estado renegando? Sí, he estado renegando, me han hecho renegar, me han hecho estresar, ahora está que me duele el estómago, está que me arde. Ah, está que me arde, no sé por qué será, ¿no? Lo único que ha pasado es que he estado renegando ahí, que no quieren hacer su trabajo, los compañeros de esa base, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han escuchado o no, jóvenes? Sí, profesor. Ah, sí, muy frecuentemente, ¿no? Entonces ya saben, miren, cómo están aprendiendo para la vida, ya saben, ya. Esto tiene su respuesta fisiológica. Así que ya saben, pues por favor, muchachos, si no quieren complicarse, si no quieren formar úlceras, gastritis, ¿qué hay que hacer? No sé. No estresarnos. No estresarse, muchachos, ¿no? Mire, yo no solo les estoy enseñando para que sepan fisiogastro, sino también les enseño para la vida. Por eso siempre todas las promociones salen muy felices de nuestro curso. Otra célula D que produce somatostatina, la célula D que produce somatostatina, ¿correcto? Muy bien. Algo muy importante que la mucosa gástrica, miren acá tenemos la mucosa gástrica, esto es un corte histológico, la mucosa gástrica tiene un dato muy importante. La mucosa gástrica, ¿no? Tiene una renovación constante, frecuentemente las células se están renovando, ¿ya? Así como la piel, ¿no? Así como la piel constantemente se renueva, la mucosa gástrica, por ejemplo, pierde más o menos 30 millones de células por hora. ¡Wow! Pierde mucho. ¿Por qué, profesor? ¿Pero por qué pierde muchas células? Producto de la acción del ácido clorhídrico, ¿no? Va dañando la mucosa. Pero pierde y se renueva. Pierde y se renueva. Pierde y se renueva. Pierde y se renueva, ¿no? Por ejemplo, todo el epitelio de la superficie de la mucosa se reemplaza totalmente. Miren, ¿en cuánto? ¿En cuántos días, jóvenes? ¿En cuántos días se reemplaza? 3 a 7 días. 3 a 7 días, wow. Entonces tiene un mecanismo de reparación, de recambio rápido. ¿Ya? Otras, miren, todas las células glandulares, o sea, ya del fondo, ¿no? Estas células glandulares, lo que hablamos ya hasta esas células del fondo, tienen reemplazo en meses, ¿no? Entonces, constantemente hay un recambio, una renovación constante, ¿ya? No lo olvidemos. Y miren, de acá siempre hay pregunta de examen, por favor, acá siempre voy a detenerme acá un ratito. Acá sí me tengo, siempre hay pregunta de examen, por favor, siempre, el año pasado, el año pasado, pregunta de examen final del sustitutorio, del suplicatorio, del arrodillatorio, de todos los exámenes, siempre vienen preguntas, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto vendría a ser una célula, mira, estoy bordeando la célula, esto vendría a ser una célula, todo esto es la célula. ¿Cómo se llama esta célula? Célula Parietal. Célula parietal. Célula parietal, ¿no? Célula parietal. La célula parietal va a producir ácido clorhídrico, ¿no? La célula parietal acá va a producir ácido clorhídrico, ¿correcto? Va a producir HCl, va a producir ácido clorhídrico. ¿Y por qué produce ácido clorhídrico, profesor? Porque, miren, porque acá tiene receptores, miren, acá tiene receptores, miren, acá tiene un receptor para, disculpen, acá tiene un receptor para histamina, este es un receptor para histamina, acá tiene un receptor para acetilcolina, ACH, miren acá, profesor, ¿qué significa ACH? ACH es acetilcolina. Entonces, la acetilcolina va a actuar en este receptor de acetilcolina. Y también acá hay un receptor, ¿para qué? ¿Para qué hormona? Gastrina. Para la gastrina. Por ejemplo, miren, por ejemplo, acá tengo la célula G, esta célula GG, la célula G que produce gastrina. Entonces, esa gastrina que se libera al torrente sanguíneo, ¿dónde actúa? En el receptor de gastrina. Y al estimular el receptor de gastrina de la célula parietal, va a estimular a segundos mensajeros, va a estimular a la bomba de protones y se libera hidrogeniones. Y los hidrogeniones se unen con el cloro y forman el ácido clorhídrico. Entonces, a partir de la gastrina, estimula el receptor de gastrina, se une, mira acá se está uniendo, miren, esto vendría a ser la gastrina se une con su receptor, estimula segundos mensajeros, luego estimula la bomba de hidrogeniones y se libera hidrogeniones. Estos hidrogeniones se unen con el cloro y forman ¿qué? El ácido clorhídrico.
por acá también hay otras sustancias. Por ejemplo, miren acá, el sistema nervioso entérico va a liberar. ¿Qué libera? ¿Qué está liberando el sistema nervioso entérico? ¿Qué le está liberando? Acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Acá está la acetilcolina. Miren, justo se une con el receptor de... ¿Con el receptor de? Acetilcolina. Acetilcolina. Estimula segundos mensajeros. Estimula la bomba de hidrogeniones. Se liberan hidrogeniones, se une con el cloro y produce ácido clorhídrico. Entonces, la acetilcolina va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Y por último, por ejemplo, acá tenemos a la histamina que es liberada. Esta histamina se une al receptor, ¿no? El receptor H de histamina. Se estimulan segundos mensajeros y se va a estimular a la bomba de protones o la bomba de hidrogeniones, libera hidrogeniones y estos hidrogeniones se unen con el cloro y forman el ácido clorhídrico. ¿Correcto? Entonces, hay fármacos, por ejemplo, les cuento, hay fármacos que van a inhibir a la bomba de protones. Hay fármacos que acá van a inhibir. Y por ejemplo, ¿cuáles son esos fármacos que van a inhibir la bomba de protones para que no produzca ácido clorhídrico? ¿Cuáles son esos fármacos? ¿Cuáles son esos fármacos que inhiben a la bomba de protones? ¿Cómo se llama? Está cerca. Los fármacos se llaman IBP. Los IBP, su mismo nombre dice, ¿no? Inhibidor de la bomba de protones. Su mismo nombre dice, miren, jóvenes, miren. IBP, inhibidor de bomba de protones. Inhibidor de bomba de protones, ¿no? Así se llaman los fármacos, ¿no? Inhibidor de bomba de protones. ¿Y qué van a hacer? Este menos significa inhibir, ¿ya? Inhibir. Inhiben, o sea, desactivan, inhiben, hacen que ya no la actividad disminuya. Profesor, un ejemplo de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué fármaco? Omeprazol. Omeprazol, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado, han tomado, se han automedicado, lo voy a escribir en grande para que nunca se olviden. El omeprazol, ¿no? El omeprazol. Por ejemplo, profesor, dígame, ¿el omeprazol a qué familia pertenece? Es un fármaco inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol es un fármaco inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el omeprazol, jóvenes? Inhibe Inhibe la bomba de protones. Y si inhibe la bomba de protones, ¿qué ya no se produce? ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Alguna vez han escuchado sobre omeprazol? ¿Han escuchado o no? Sí. Okay. Sí, normalmente los que tienen gastritis toman eso. Así es, los que tienen gastritis, ¿no? Los que tienen gastritis, los que tienen úlcera, ¿qué toman? Omeprazol. Y entonces ya nunca, miren, nunca se van a olvidar. ¿Dónde actúa? Actúa en la célula parietal u oxíntica y este omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Entonces ya no se va a producir hidrogeniones. Y si ya no hay hidrogeniones, ya no se produce ácido clorhídrico. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Los demás se entendió? Sí, pero... Ok, bien, muy bien. Qué bonito, ¿ven? Qué interesante. Qué bonito. A ver. Miren, y acá está, es lo mismo. Esta es la célula parietal, es una gráfica de otro libro. Esta es la célula parietal, miren, acá está la bomba de protones, miren. Proton pump, ¿no? Proton pump, ¿qué es, profesor? Está en inglés, ¿no? Proton pump, la bomba de protones, ¿no? Bomba de protones, la cual va a liberar hidrogeniones para que se forme ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien, lo mismo. Miren, y acá hay un dato muy importante, muchachos. Miren, qué bonito. Miren, por favor, presten atención. Por ejemplo, miren. Las fases de la secreción gástrica. ¿Cómo así se producen secreciones? Hay una fase que se llama la fase cefálica. O sea, ¿qué significa la fase cefálica? Cuando uno ve un alimento,
cuando uno ve un alimento, se produce más secreción gástrica. ¿Qué, profesor? ¿Solo viendo voy a producir más secreción gástrica? Sí. Solo viendo el alimento produce usted secreción gástrica y produce más salivación. Cuando usted va a oler los alimentos, cuando usted huele los alimentos, se produce más secreción gástrica. Cuando usted va a oler los alimentos, se produce más secreción salival. Cuando usted toca un alimento, uy, qué rico, mira este camotito, qué rico. Cuando usted toca los alimentos, se produce más secreción gástrica y salival. Cuando usted prueba el alimento, cuando entra a la boca, se estimulan receptores de la lengua y se produce más secreción gástrica y salival. Es por eso no les ha pasado cuando uno escucha el término, ¿no? A ver. Uy, qué rico, arrocito con pollo, qué bichito. A ver, huele. Uy, qué rico, ya se me hizo agua en la boca, ¿no? ¿Han escuchado esa frase de ya se me hizo agua en la boca? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué significa eso? Significa cuando usted huele los alimentos, va a oler los alimentos o ve los alimentos, eso que agua en la boca significa que usted produce más saliva, ¿ya? Su organismo automáticamente está produciendo más. Profesor, ¿y por qué se produce más saliva, más secreción gástrica? ¿Para qué? Para que se dé el proceso de digestión que hablamos en la clase pasada. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera fase de la secreción gástrica. Se llama la fase, ¿cómo se llama la fase? Cefálica. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted ve un alimento, miren acá, qué riquísimo, miren su pechuguita, nutritivo, miren por acá sus frijolitos, su paltita, miren, tanto, miren, alimentación saludable, miren, el solo ver, ya se va a producir secreción. Ya no lo olvidemos. Otra fase, ¿no? La fase gástrica. ¿Qué quiere decir? Cuando ingresan los alimentos al estómago, distienden el estómago. Cuando los alimentos ingresen al estómago, el estómago se distiende. Y ese estímulo de distenderse va a estimular a los nervios, ¿correcto? ¿Y estos nervios qué van a hacer? Van a hacer que se secrete más secreción gástrica, ¿ya? Eso es la fase gástrica. Entonces se estimulan ciertos reflejos, tanto nerviosos y vagales, producto de la distensión del estómago. Entonces, cuando el estómago se distiende, produce más secreción, ¿ya? Es la segunda fase. Y por último, ya cuando los alimentos están a nivel intestinal, también se produce secreción, pero un 10%. Por ejemplo, la fase visual nos va a contribuir con el 30% de las secreciones gástricas. Cuando el alimento ya está en el estómago, produce el 60% de las secreciones gástricas. Y cuando el alimento está en el duodeno, produce un 10% de las secreciones gástricas. ¿Está bien? Muy bien. Acá está lo que hemos hablado. Miren, la fase cefálica. Esto es lo que hemos hablado. Algo más para que puedan leer. La fase cefálica va a producir el 30% de la secreción gástrica, ¿no? Lo que hemos hablado. Otro punto importante, miren, en la fase cefálica se ha demostrado que la interleuquina 1, las prostaglandinas y el factor estimulante de la corticotropina producen inhibición de esas fases. Profesor, no entiendo, ¿qué significa eso? Así como hay factores estimulantes, de secreción, así como hay factores estimulantes de secreción, también hay factores inhibidores de secreción. Los estimulantes es el ver, se produce más secreción el ver, el oler, ¿no? El probar los alimentos. Profesor, ¿pero qué produce inhibición? Por ejemplo, los factores que producen inhibición, que ya se produzca menos secreción. La interleuquina 1, las prostaglandinas y el factor estimulante de corticotropina. Corticotropia, ¿no? Corticotropia. Todos esos factores que van a hacer inhiben la fase de secreción, ¿correcto? Van a producir menos secreción, esos tres factores, ¿ya? Acá está la fase gástrica, ¿se acuerdan? Hace un rato mencionamos, ¿no? La fase gástrica, ¿con cuánto por ciento de la secreción va a aumentar? 60%. 60%. Mire, y acá está lo que les decía, ¿no? Cuando la fase gástrica, cuando el alimento llega al estómago, ¿qué produce en el estómago? Lo
Distensión. Produce la distensión. Y esa distensión es estímulo para que se produzca más secreción. Por ejemplo, la distensión va a estimular la secreción. La distensión va a estimular reflejos locales estimulados por la distensión del estómago. Ya no olvidemos. ¿Ve qué interesante? Solo es para reafirmar lo que hemos visto. Y por último, la fase intestinal que colabora con un 10%, ¿no? 10% de las secreciones. Acá hay un detalle muy importante. Esto nos muestra, por ejemplo, la cantidad. Esto vendría a ser la concentración en picogramos de gastrina. Y esto, por ejemplo, las horas durante el día. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que durante el día, ¿se acuerdan la gastrina? ¿La gastrina cuál era la función de la gastrina? Estimular la formación de ácido. Así es, estimula la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Lo dijimos hace un rato, muy bien. Esta es una gráfica para señalarnos que la concentración en sangre no es constante, sino que varía durante el día, ¿no? Aumenta, disminuye, ¿no? Según el día. ¿Ya? Eso es importante. Otro, la producción de ácido, por ejemplo, en miliequivalentes, ya también varía, ¿no? Durante el día, ¿no? Y, por ejemplo, ¿en qué momento del día se produce más ácido? ¿En qué momento del día? Más ácido clorhídrico, más secreción. ¿En la noche? En la noche, ¿no? En la noche, por eso que a veces en la noche hay reflujo, hay pirosis, ¿no? Profesor, ¿qué significa pirosis? Pirosis es esa sensación de quemazón retroesternal que quema, ¿no? Ay, está que me quema, está detrás del esternón, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque puede ser que haya reflujo. Profesor, ¿qué es reflujo? Es cuando el contenido gástrico asciende por el esófago. Eso no debería ser, eso no es normal, ¿no? Y lo vimos en la clase pasada, cuando vimos motilidad. Eso no es normal, ¿no? Eso podría darse, por ejemplo, ¿qué problema pudiera haber para que se ocasione reflujo? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué problema pudiera haber para que se ocasione reflujo? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué esfínter se puede alterar? Ya les ayudo. ¿Qué esfínter? Muchachos, lo vimos en la clase pasada. Miren, acá lo tengo. Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué esfínter se altera? ¿Esofágico? El esfínter esofágico, muy bien, claro, el esfínter esofágico, y lo vimos, ¿ah? Y lo expliqué, ¿no? ¿Se acuerdan? Le expliqué sobre las gestantes, ¿se acuerdan? Justo en la diapositiva, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en la diapositiva 10. Ahí me demoré explicándoles con calma. ¿Sí les expliqué o no? Jóvenes, les expliqué sobre, claro, el problema de la gestante, que la esfínter. Muy bien. Continuamos. Miren, a ver, producción de ácido gástrico en reposo y durante la estimulación máxima. A ver, generalmente, a ver. Vamos a ver. Normalmente, en un estado basal, por ejemplo, una persona normal se produce de 1 a 5 miliequivalentes, ¿no? O sea, en una persona normal se produce 1 a 5 miliequivalentes por hora. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está comiendo? Cuando una persona está comiendo, ¿qué se produce? ¿Más o menos secreción? Más, ¿no? De 60 a 40 miliequivalentes. Por ejemplo, miren acá, en una persona con úlcera, ¿no? En una persona con úlcera, en reposo, se produce 0 a 3 miliequivalentes, pero cuando come se produce más, ¿no? Se produce más secreción, de 1 a 20 miliequivalentes. Otro, por ejemplo, acá en la úlcera duodenal, cuando se afecta el duodeno, en reposo, cuando el paciente no come nada, correcto, cuando está en reposo, de 2 a 10 miliequivalentes. Pero ¿qué pasa cuando come los alimentos? Miren, aumenta la producción de ácido clorhídrico, ¿no? De 15 a 60. Y miren, hay un tumor que se llama hay un síndrome de Zollinger-Ellison.
Y en el Soldier Ellison, ¿qué produce? ¿Qué se produce? ¿Qué hormona se produce? ¿Está en gran cantidad? La gastrina. La gastrina, ¿no? Y si hay mucha gastrina, ¿esa gastrina qué produce? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, muy bien, el ácido clorhídrico, ¿no? Nunca olviden, ¿ah? Entonces, en el síndrome de Sol, a ver, sin ver la diapositiva, a ver, en el síndrome de Sol-Ellison, ¿qué se produce? Una gran cantidad de hormona, Gastrina. gastrina. Y ese exceso de gastrina, ¿qué produce? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿no? Que puede llegar hasta 30 a 80 miliequivalentes, ¿ya? No olviden, ¿ah? Si fuera pregunta de examen, escriba usted o menciona usted o marque usted una enfermedad en la cual se produce, hay una hipersecreción de ácido clorhídrico que tiende a formar muchas úlceras. ¿Cuál será? A ver, A, diabetes, clave B, produce asma, clave C, por ejemplo, anemia perniciosa, clave D, produce síndrome de Soldier-Ellison y clave E, anemia perniciosa. ¿Cuál será la clave? Dedo, Dios. Dedo, ¿no? Síndrome de Solid-Ellison, ¿no? Es una enfermedad o patología en la cual hay una producción de ácido clorhídrico, una gran cantidad de gastrina, ¿correcto? Muy bien. Qué bien, muchachos, están atentos. A ver, acá hay un dato muy importante. Por ejemplo, miren, acá hay un dato muy importante, miren acá para ver. A ver, componentes del jugo gástrico. Miren, acá tenemos el estómago. Miren acá, esto vendría a ser una fotografía. Miren, una fotografía real, ¿ah? Una fotografía real del jugo gástrico. Principalmente, el jugo gástrico tiene agua y tiene componentes sólidos, ¿no? Componentes agua y componentes sólidos. La mayor cantidad del componente del jugo gástrico, el jugo gástrico no solo tiene ácido clorhídrico, sino tiene muchas cosas. Pero en sí, ¿cuál es la mayor cantidad? ¿Cuál es el mayor componente del jugo gástrico? ¿Cuál es el mayor componente? El agua. El agua. 99% del jugo gástrico es agua, ¿no? Profesor, y entre las sustancias sólidas que tiene, menos del 1% hay sustancias orgánicas e inorgánicas. Hay sustancias orgánicas, o sea, todo esto voy a encontrar en el jugo gástrico, sí. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar inorgánica, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato cálcico, fosfato magnésico, bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, todo eso voy a encontrar en el jugo gástrico. Sustancias inorgánicas. Sustancias orgánicas, ¿por qué se llama orgánico? ¿Por qué se llama orgánico, jóvenes? ¿Por qué contiene? ¿Por qué es orgánico? Compuestos de carbono. Compuesto de carbono, perfecto, ¿ah? Ustedes lo máximo, son un buen grupo, muchachos. Por ejemplo, acá tenemos el pepsinógeno, la mucina, acá algunas otras enzimas, gelatinasa, ureasa, anhidrasa carbónica, catepsina, gastrixina, renina gástrica, la renina gástrica, el factor intrínseco de Castlé. El factor intrínseco de Castlé también lo vamos a encontrar en el jugo gástrico. ¿Es producido por quién? ¿Qué célula produce factor intrínseco de Castlé? Célula, en su apunte, vean. Parietal. La célula parietal ogosíntica, muy bien, ¿no? Lisosimas también produce, muy bien, todo eso produce. Entonces, todas estas sustancias, vamos a encontrarlas, todo esto que estoy acá, en el jugo gástrico, ¿no? Todo esto vamos a encontrar en el jugo gástrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió, jóvenes? Todo ok, profesor. Sí, profesor. Todo bien, profesor. Muy bien, muchachos. ¿Los demás, Javier? Ok. Un ratito, por favor. Ya, muy bien, continuamos. Y miren, acá están los diversos componentes
del jugo de la secreción, por ejemplo, vamos a encontrar diversos electrolitos, por ejemplo, cloro, hidrogeniones, sodio, potasio, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuál sería el resumen? Que en el jugo gástrico vamos a encontrar electrolitos. En el jugo gástrico vamos a encontrar electrolitos. Y también en el plasma vamos a encontrar electrolitos. ¿Ya? En el plasma también vamos a encontrar electrolitos. Por ejemplo, vamos a encontrar en el plasma, ustedes ya lo saben, potasio, bicarbonato, cloro, sodio, ¿no? A ver, esta es una gráfica muy interesante. Miren, estos son factores que estimulan a la célula parietal. Acá voy a poner, a ver. Por ejemplo, miren, acá está. Acá tenemos la célula parietal. Esta célula parietal va a producir ácido clorhídrico, ¿no? Esta célula parietal va a producir ácido clorhídrico. Correcto. Por ejemplo, ¿qué factores van a estimular? Esto ya lo hablamos ya hace un rato. El positivo significa estimulante, ¿ya? El positivo significa estimulante, por favor. El positivo significa estimulante. Por ejemplo, la gastrina estimula a la célula parietal. Otro, la histamina estimula la célula parietal. Otro factor que estimula la célula parietal, jóvenes. ¿Cuál es? El calcio. El calcio. El calcio estimula la célula parietal. Otro factor, el nervio. Vago. El nervio vago estimula la secreción, estimula, positivo, signo positivo, estimula para la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Para la producción de ácido clorhídrico. Ya no lo olvidemos. Y factores que inhiben la producción de ácido clorhídrico, ya no se va a producir ácido clorhídrico. Ya no se va a producir ácido, por ejemplo, la somatostatina es inhibidor de la producción de ácido clorhídrico. Otro, ¿no? La neurotensina es La secretina también. La secretina también, muy bien, hijo, la secretina también. El péptido YY, profesora, ¿cómo se llama? YY, no es la canción, esa chica YY, no. Hay un péptido que se llama el péptido YY, que va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Ya todo esto que vean de negativo, el negativo, no olviden, es inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, la somatostatina puede ser pregunta de examen. A ver, ¿cómo podría ser pregunta de examen, no? Todos estos factores inhiben la producción de ácido clorhídrico. Mencione cuál es el falso. A, somatostatina, B, secretina, C, neurotensina, D, péptido YY, E, calcio. ¿Cuál es la falsa? La E. Calcio, ¿no? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Ve? Qué bonito, ¿ve? Qué interesante. ¿Se acuerdan? Miren, acá están los factores. ¿Se acuerdan? Hace un rato decíamos, ¿no? Muchachos, esta es la mucosa gástrica y había dos sustancias que eran protectoras de la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El mucus y el bicarbonato, ¿no? El mucus y bicarbonato a nivel de la mucosa gástrica va a dar un pH de 7. O sea, esta capa protectora va a mantener un pH de 7, ¿ya? El mucus y el bicarbonato, porque alrededor va a estar el ácido clorhídrico que tiene un pH de 2, ¿Ya, jóvenes? No olvidemos eso, por favor. Profesor, ¿y qué factores van a disminuir esta capa protectora? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Si usted toma, va a disminuir esta capa protectora. Los AINES disminuyen esta capa protectora. El Helicobacter pylori, el no comer a sus horas, todos esos factores disminuyen la capa protectora. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ok, ¿alguna pregunta? A ver, los demás. No, lo que todo claro. Ok. Un ratito, me está escribiendo el jefe del departamento, por favor. Un ratito. A ver, ya, jóvenes. Entonces,
Estas son las dos sustancias, el mucus y el bicarbonato son las sustancias protectoras, ¿no? Van a formar una capa protectora, capa protectora. Y finalmente, miren, finalmente vamos a hablar ya los últimos minutos de fisiología hepática. Miren el higadito, vamos a ver un caso, el caso clínico de Fernando. ¿Se puede ver el caso clínico? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Fernando, de 27 años, con tiempo de enfermedad de 5 días, es llevado a emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo por malestar general, coloración amarilla de piel y mucosas y fiebre de 38 grados. Se hospitalizó con bilirrubina total de 13 miligramos por decilitro. Lo normal de bilirrubina es menor a 1, ¿ya? Lo normal de bilirrubina es menor a 1. Lo normal de bilirrubina es menor a 1. Tiene la aminotransferasa oxalacética de 1977 y la aminotransferasa pirúvica 5975. Profesor, ¿qué es eso de la aminotransferasa oxalacética y la aminotransferasa pirúvica? Son enzimas que se incrementan cuando hay daño hepático. Son enzimas que se incrementan cuando hay daño hepático. Lo normal debe ser menos de 50 y acá está 1000, 5000, significa que hay daño hepático. La fosfatasa alcalina, 157 unidades por litro, tiempo de protrombina 25, están aumentadas, eso sí, se altera cuando hay daño hepático. El fibrinógeno es una proteína producida por el hígado, lo normal debe ser mayor a 150, está en 85, está disminuido. Profesor, ¿y por qué está disminuido esto? Porque el hígado está fallando. Lo que pasa es que el hígado se encarga de la producción de proteínas, ¿ya? El hígado lo voy a dibujar acá para que nunca se olviden, lo voy a hacer un dibujito. El hígado, si esto fuera el hígado va a producir algunas ¿qué va a producir? Proteínas, ¿no? Va a producir algunas proteínas, ¿ya? Va a producir algunas proteínas. Como por ejemplo, profesor, los factores de coagulación. Y uno de esos factores de coagulación es el fibrinógeno. Entonces, lo normal es de 150. Como está acá 85, está disminuido. Está disminuido. ¿Y por qué estaría disminuido? Porque el hígado está fallando. Al 7º día en UCI, paciente presenta parada cardíaca, el cual no responde a maniobras de resucitación. Se constata fallecimiento, ¿no? Uno, ¿se sospecha de alteración del hígado de Fernando? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Claro, está amarillo. Aparte está amarillo, ¿por qué más se sospecha de daño del hígado? por el fibrinógeno. Fibrinógeno está disminuido. La aminotransferasa oxalacética y pirúvica, conocido como TGO y TGP, está aumentado, ¿correcto? ¿Por qué se incrementan TGO y TGP? El TGO es la aminotransferasa oxalacética, ¿ya? TGO, aminotransferasa oxalacética, está en inglés. Y aminotransferasa pirúvica. Esto se incrementa cuando hay daño hepático, cuando hay lesión del hígado. ¿Es importante el conocimiento de fisiología? Por supuesto, ¿no? Para cuidarnos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del hígado? Miren, el hígado, ¿qué va a producir? El hígado produce bilis. El hígado se encarga del metabolismo de nutrientes y vitaminas. El hígado va a producir algunos lípidos, proteínas, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿como cuál? Dígame alguna, ¿no? La albúmina. El hígado produce la albúmina. Albúmina. Y también produce los factores de coagulación. También en el hígado se va a almacenar carbohidratos, ¿no? Se va a producir algunas vitaminas. En el hígado también va a ayudar a la excreción de toxinas, de drogas, de esteroides y hormonas, ¿no? Ya que el hígado realiza la biotransformación de los fármacos, de las sustancias. En el hígado también es importante porque nos da inmunidad. Hay unas células protectoras que se llaman las células de Kupffer, que las vamos a encontrar en el hígado, que forman parte del sistema inmunológico. En el hígado también produce algunas inmunoglobulinas de defensa, de protección, que son las inmunoglobulinas de tipo A.
No lo olvidemos. Por ejemplo, acá tenemos un corte histológico del hígado. Acá tenemos un corte histológico del hígado. El hígado, por ejemplo, tiene acá, vamos a encontrar conductos biliares. Miren, estas células vendrían a ser los hepatocitos. Los hepatocitos. Vamos a encontrar, por ejemplo, es un órgano bien vascularizado el hígado, por eso es frágil. Vamos a encontrar arteriolas, conductos biliares, vamos a encontrar venas, ¿correcto? También está constituido por tejido conectivo, ¿no? Por tejido conectivo. Una pregunta examen siempre es la triada portal. La triada portal lo vamos a encontrar en el hígado, ¿no? Bueno, esto vendría a ser una triada portal, miren, una triada portal. Es una triada en el hígado. Acá también tenemos una triada portal. ¿Correcto? Entonces, esta triada portal, ¿de qué está constituida? Está constituida de un conducto biliar, de la vena porta, de una rama de la vena porta, y de una rama de la arteria hepática. Esa es la triada portal. Esto, por ejemplo, de verde, representación, una rama del conducto biliar, está constituido por una rama de la vena porta y por una rama de la arteria hepática. ¿Ya? La famosa triada portal. ¿Dónde vamos a encontrar? Solo en el hígado, ¿ya? Solo en el hígado. Y por último, la formación del hígado, ¿qué produce? ¿El hígado qué produce? Bilis, ¿no? Bilis. Profesor, ¿y la bilis de qué está constituida? Está constituida de agua, va a tener también electrolitos como el sodio, potasio. Por ejemplo, también la bilis va a contener fosfolípidos, bicarbonato, etcétera, sales biliares. Y la bilis ayuda para la emulsificación de las grasas. ¿Qué significa eso, profesor? Va a transformar las moléculas de grasas grandes en moléculas más pequeñas. Ayuda en la emulsificación de las grasas. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Y acabamos nuestra clase. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Hemos tenido una clase muy bonita, muy interesante. Ha estado bonita la clase, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos, ¿ve? Entonces, hicimos muy bien nuestra clase. Entonces, con eso estaríamos al día, ¿no, jóvenes? ¿Todo ok? Sí, profesor. Ya, Shalin, muchísimas gracias. Entonces, si no hubiera alguna pregunta, entonces, jóvenes, es feriado, pero bueno, y ustedes son muy responsables, están acá en nuestra clase, miren, y hemos tenido con tranquilidad nuestra clase, nadie nos ha molestado, y se ha logrado el cometido, ¿no? Realizar nuestra segunda clase. Ya, estimados estudiantes, entonces ahí nos quedamos, ¿les parece? Sí, profesor, muchas gracias. Cuídense, por favor. Gracias, Hasta luego, profesor, muchas Luego, gracias. hasta luego, cuídense, jóvenes. Hasta luego. Cuídense.